Mi nombre es Rubén Robles. Me complace darles la bienvenida en nombre de la Biblioteca Nacional del Perú. Estamos en la sexta sesión del programa de Historia y Arte Peruano, bajo modalidad virtual. El programa, como ustedes saben, busca generar un espacio de reflexión en torno al arte peruano y sus principales manifestaciones desde un enfoque histórico-cultural. Antes de presentar a nuestro expositor, queremos recordarles a quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo que pueden hacer sus preguntas a través de la plataforma Zoom usando el chat de esta aplicación. Y quienes nos acompañan a través del Facebook pueden hacer sus preguntas también mediante los comentarios. Agradeceremos preguntas puntuales, precisas y breves. Y ahora sí, es tiempo de presentar a nuestro ponente de hoy, el doctor Jaime Mariaza Foy. El doctor Mariaza es egresado de la Facultad de Historia y Geografía de la Universidad de Barcelona, con el título de licenciado en Historia del Arte, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el grado de Magíster en Arte Peruano y Latinoamericano, y también es doctor en Historia del Arte por la misma universidad, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El profesor es un reconocido autor de diversos trabajos sobre arte virreinal peruano, publicados en revistas científicas universitarias. Además, tiene obras como un libro sobre arte funerario en el Perú virreinal y otro libro en preparación sobre pintura andina en el siglo XVII en el Perú. Es profesor conferencista en diversas universidades en el mundo, en Estados Unidos, España, Italia, Francia, México, Colombia, Ecuador, Chile. Y actualmente, además, enseña en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde tiene a su cargo la cátedra de arte antiguo, así como algunas asignaturas en la escuela de posgrado de esta facultad de letras, ¿no? A continuación damos la bienvenida al doctor Jaime Mariaza, quien nos presentará la muy interesantísima conferencia Anacoretas en la pintura virreinal peruana, el desierto y el jardín. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor Mariaza, adelante, por favor. Muchas gracias. Yo quiero, antes de empezar, quiero agradecer a la Biblioteca Nacional del Perú por la oportunidad de dirigirme a ustedes y comentar estos temas de historia y arte en el Perú. Voy a exhibir las fotos para comenzar a desarrollar el tema que debemos desarrollar. Bueno, espero que se vea así, ¿no es cierto? La diapositiva. El título de la conferencia es los pintores anacoretas, perdón, los anacoretas en la pintura virreinal peruana. Y yo he puesto aquí un título que es El cielo comienza en el desierto, ¿no? Este título, claro, obviamente se relaciona con los anacoretas, pero necesita una explicación que debe ser entendida como un preámbulo para la parte artística, ¿no? Miren ustedes, hace muchísimo tiempo atrás, durante el Imperio Romano, en el siglo III, se desencadenaron varias persecuciones a los cristianos. También a comienzos del siglo IV hubieron muchas persecuciones a los cristianos, ¿no? Muchos de estos cristianos que no querían renunciar a su fe y tampoco querían pasar por las vicisitudes de la tortura, del martirio y finalmente la muerte, ¿no es cierto?, a cargo de las autoridades romanas. Muchos de estos cristianos huyeron de los centros urbanos más importantes del imperio en ese momento y huyeron a las regiones periféricas del imperio, especialmente a las zonas de lo que hoy día es Siria, Palestina, ¿no es cierto?, Israel y Egipto, varios sectores de Egipto, generalmente pegados hacia la costa del Mar Rojo, ¿no? Y de esta manera se creó en estos lugares desérticos una población, apareció una población que con el tiempo, ya pasadas
pasadas las persecuciones, esta población siguió aumentando en número. En el siglo IV, con los aportes del emperador Constantino y luego del emperador Teodosio, el Imperio Romano se convirtió en imperio católico, cristiano, no católico, cristiano, ¿no es cierto? Entonces, pero los problemas no terminaron allí, la gente siguió escapando a los lugares desérticos, a los lugares despoblados, ¿no es cierto? Porque hubo un fenómeno en este siglo IV, hubo un fenómeno que era la interpretación de los supuestos discursos de Cristo, ¿no es cierto? Las prédicas de Cristo, los sermones de Cristo, que hacían hincapié sobre el fin de los tiempos. Y entonces apareció la idea que el mundo se iba a terminar muy rápidamente. Y una serie de acontecimientos sucedidos políticos, de orden social, de todo tipo de orden, esto fue propicio para que esta idea del fin del mundo pues quedara como algo, permaneciera como algo latente y de gran inquietud para la población. Entonces, las personas, algunas personas piadosas, algunos cristianos de un determinado espíritu, ¿no es cierto? Eh, escaparon no escaparon, sino se fueron de las ciudades, de las aldeas, y se fueron a buscar los lugares más lejanos, más apartados, para tener un momento de reflexión espiritual. Entonces, esa es otra de las causas por las cuales el desierto, que conformaba la parte periférica del Imperio Romano en el este, el desierto se llenó de pobladores, ¿no? Ya no fue tan desierto, pero claro, el desierto siguió siendo desierto como una forma geográfica de la conformación de la tierra. Y entonces, junto con estas personas que escapaban para proteger su fe, junto con las personas que iban al desierto para tener un momento de vida, de reflexión, para que cuando llegara el fin del mundo no los sorprendiera sin haber purificado su espíritu. De esta manera, el desierto se pobló con esas personas, pero también se pobló con personas de todo tipo, ¿no? También habían en este desierto, escapando de Roma, ladrones, gente del mal vivir, desertores del ejército, asesinos, bueno, gente de todo tipo, ¿no? Y entonces esto también fue parte de la población en el desierto. Y entonces es en el desierto donde empieza la historia que nosotros tenemos que recordar, porque es allí en el desierto donde algunas personas de un espíritu fuerte y de un espíritu centrado, ¿no es cierto?, en el pensamiento y en el temor de Dios, constituyeron un tipo de santos. La Iglesia, después al revisar esta parte de su historia, esta parte inicial de su historia, la Iglesia los ha considerado santos. Primero a los mártires, que son los primeros santos, los que cayeron, justiciados por el Estado romano, y luego a otro tipo de santos que son estos santos ermitaños, algunas de las personas que se escaparon al desierto, que huyeron al desierto o que buscaron en el desierto la soledad, la tranquilidad y la paz para adquirir esa paz interior, ¿no es cierto? Y poder reflexionar y purificar su espíritu a través de la oración y de las prácticas piadosas que propugnaban, ¿no es cierto? De modo que la Iglesia, a través de los años, ¿no es cierto?, la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica,
ha revisado muchos momentos de su historia y así como ha declarado santos a muchos mártires que cayeron en las persecuciones, igualmente ha declarado santos a muchos hombres y mujeres también que desde el desierto practicaron una vida piadosa, una vida de reflexión espiritual, huyeron de las vanidades del mundo y vivieron de acuerdo a las propuestas de la iglesia como forma de vida, santa, sana y cierta, ¿no? Por tanto, el desierto generó un nuevo tipo de santo distinto a los santos, a los mártires, ¿no es cierto? En el caso de los anacoretas o ermitaños, el martirio no era de un solo momento, sino que el martirio constituía una experiencia de toda su vida. Llegados al desierto, no se movieron del desierto nunca más, y la soledad y la rigurosidad de sus ejercicios espirituales, el ayuno, el medio en el que vivían, ¿no es cierto?, tan duro, constituyó un martirio que duró cada día de la vida de estos santos, ¿no?, de estas personas espirituales. De modo que estas personas desarrollaron un tipo de vida individual, a pesar de que el desierto, claro, había mucha gente, pero quiero que se entienda que vivían, el desierto, por supuesto, es enorme y cada uno de estos santos vivían de una forma separada, aislada, vivían en la soledad de sus propios encierros, vivían ya sea escondidos, no escondidos, pero metidos dentro de algunas ruinas, en cuevas, en abrigos rocosos, en todo lugar donde pudieron centrarse, allí vivían, ¿no? Entonces, por supuesto, no todos los que huyeron al desierto están considerados santos, ¿no? La Iglesia ha estudiado cada uno de los personajes conocidos que estuvieron allí en el desierto. Se conoce por fuentes históricas, se conoce la presencia de estos hombres en el desierto. De modo que algunos hombres algunos nombres, como por ejemplo San Jerónimo, que es un doctor de la Iglesia, ¿no es cierto? San Jerónimo también llevó una vida contemplativa durante 3 o 4 años y luego volvió a la vida activa, ¿no es cierto? O San Pablo el Ermitaño. San Pablo el Ermitaño, que fue el primero de estos santos que se refugió en el desierto. La vida de San Pablo Ermitaño ha sido escrita por San Jerónimo. Por tanto, San Jerónimo, que es un personaje histórico perfectamente probado, ¿no es cierto?, a través de las muchas obras que ha dejado escrita para la Iglesia, San Jerónimo escribió la vida de San Pablo Ermitaño. Y también otro santo, que quizás es el más conocido, que es San Antonio Abad, cuya biografía fue escrita por San Atanasio, obispo de Alejandría, ¿no? San Antonio Abad es digamos, el ejemplo modélico de un hombre que desde muy joven siente la fe de Cristo, vive la fe de Cristo, se deshace de todos sus bienes mundanos y se va al desierto desde muy joven. Y allí en el desierto pasa toda su vida. Eventualmente recibe la visita de algunos frailes jóvenes que desean aprender de su experiencia espiritual, y es a través de estos discípulos que conocemos las vivencias parte de las vivencias de San Antonio Abad en el desierto, sobre todo cuando se trata de resaltar las numerosas tentaciones
y experiencias que el diablo propició, ¿no es cierto?, se acercaba a él para hacerlo pecar. Entonces, y esto está, bueno, yo lo comento así de un modo casi ligero, pero esto es un capítulo en la vida de San Antonio muy serio y muy extenso, porque el diablo no dejó de tentarlo toda su vida. Y como no conseguía lo que quería, entonces se cuentan sus discípulos que lo escuchaban, que ellos querían entrar y no podían abrir la puerta porque sentían los gritos y la pestilencia del demonio y los golpes de látigos que el demonio propiciaba sobre Antonio, y que pero el santo nunca pareció acercarse a las tentaciones de, del diablo, ¿no? Eventualmente, junto con San Jerónimo, con San Pablo Ermitaño, con San Antonio Abad, vamos a encontrar otro nombre que en esta parte del mundo resulta poco conocido, que es el nombre de San Pacomio. Pacomio es un hombre muy importante porque organizó los primeros cenobios. Es decir, al ver que los frailes, algunos eran muy ancianos y necesitaban ayuda, ¿no es cierto? Y esto organizó a los frailes en grupos que constituyeron las primeras experiencias de las órdenes, de los conventos, ¿no? Los juntó en algunos momentos del día para la oración, después para la oración y la cena, ¿no es cierto? Y luego cada uno volvía a su retiro, a la soledad en la que vivían. Pero con Zapacomio se inicia las órdenes religiosas, aparecen los conventos, no órdenes todavía, pero los conventos, ¿no? El hecho de vivir después, en un momento posterior, los conventos se toman forma de grandes recintos arquitectónicos donde dentro cada uno en su celda, aislada de todos los demás, vive la experiencia religiosa, pero sin ser molestado ni molestar a nadie, ¿no? Cuando, ya saben, ellos tenían sus reglas, ¿no es cierto?, que en determinados momentos del día tenían que unirse para rezar, para cantar o para resolver algún tema que afectara a la comunidad. De modo que esto es un poco el comienzo de toda esta historia, ¿no? Los frailes llamados anacoretas, que es una palabra que viene del griego, pero que en realidad son ermitaños, ¿no? Ermitaños que han escogido la soledad para su vida reflexiva, para su vida contemplativa, ¿no? La iglesia, por supuesto, y los artistas han dado forma a estas personalidades de la historia de la iglesia, y son esas creaciones, tanto en pintura como en grabado, las que vamos a ver en esta charla. Espero haber sido claro y, bueno, he tratado de hacer una síntesis de esto. Claro que el problema es mucho más grande, ¿no es cierto? Pero espero haber sido claro, y si no, pues al final me pueden hacer alguna pregunta para, digamos, explicar mejor esta parte, ¿no? Quiero ver ahora cómo paso las imágenes. Miren ustedes, el tema que se me ha pedido, y que yo abordo con una gran satisfacción. El tema es un trabajo que todavía está en desarrollo, es un trabajo grande que todavía está en desarrollo. Aunque una parte de este trabajo ha sido ya expuesta en una tesis doctoral presentada no hace mucho, ¿no?
Pero allí, claro, he desarrollado una serie de ideas respecto de dos series de pinturas que se encuentran en el Cusco. Una en la capilla de San Antonio Abad, que está en la plazuela de las Nazarenas del Cusco y que era parte del convento de San Antonio, y que luego pasó a ser una dependencia de la universidad, una capilla de la antigua universidad de San Antonio Abad, que hasta ahora esto funciona, por supuesto, ¿no? En esta capilla hay una serie de lienzos de grandes marcos, como pueden ver ustedes en la foto, y muestran diversas escenas de la vida de San Antonio Abad, su juventud, su desarrollo como un ermitaño, ¿no es cierto?, el ciclo de su fallecimiento, las tentaciones, etcétera, ¿no? Yo les estoy mostrando aquí una de las tres pinturas que componen las escenas de su juventud, ¿no? Vemos aquí, yo no sé si pueden ver mi cursor, pero hay dos escenas, ¿no? En la escena más grande y que está en primer plano, tenemos la imagen de San Antonio Abad, vestido de azul grisáceo con un manto rojo. Tenemos una escena en la que reparte dinero entre los pobres y menesterosos de Egipto, ¿no? En la región de Alejandría, en las afueras de Alejandría, ¿no? Y entonces él, cuando eso tiene relación con su familia, ¿no es cierto?, con sus padres que han fallecido y le han dejado una situación bastante cómoda en su vida. Sin embargo, él ha vendido todo y reparte el dinero entre los pobres, como vemos allí. Se reserva un poco de dinero para dárselo a su hermana, y a su hermana la deja, miren ustedes aquí, la deja en un convento de monjas, donde unas monjas la reciben, que yo desde aquí no puedo ver la imagen completa porque tengo los cuadritos con mi hermoso rostro hablando, ¿no es cierto? Pero bueno, espero que sí ustedes sí lo puedan ver, ¿no? De modo que estos son dos momentos de la vida de San Antonio Abad. Pero a mí me gustaría llamar la atención sobre este fondo que vemos aquí, ¿no? Esta es, en la pintura colonial peruana, digamos, hasta donde yo recuerdo, ¿no?, es la única aproximación que tuvieron los pintores, los maestros coloniales, al desierto, ¿no? El desierto más cercano, que es poblado con palmeras, ¿no es cierto? Aquí hay un convento que puede significar una iglesia, que puede significar la santificación del desierto debido a la presencia de seres espirituales que habitaron estas regiones, y de esa forma el desierto pasa a ser concebido como un lugar sagrado solamente por la presencia de estos seres. ¿Y por qué estos seres espirituales se refugian en el desierto? Bueno, por las razones que ya hemos expuesto, pero también por ser unos émulos de Jesucristo. Ustedes saben por la historia de Cristo, todo eso lo dice en la Biblia. Cristo se retiró 40 días al desierto y en el desierto sufrió las tentaciones del demonio, que él superó, por supuesto, ¿no es cierto? De modo que el desierto es siempre un lugar que, según la visión de muchos de estos santos, es un lugar misterioso, ¿no? Un lugar de lucha entre las fuerzas del bien y del mal, una lucha entre el demonio que quiere hacer caer a los santos que habitan allí, y los santos que luchan por permanecer intactos frente a Dios, porque es a Dios a quien finalmente tendrán que rendir cuentas. El desierto es un lugar también de vida y también es un lugar de muerte. Es un lugar importantísimo en el pensamiento, en el pensamiento de la iglesia, por lo menos referido a los
personajes que como San Antonio Abad integraron los primeros años de la historia de la iglesia, ¿no? De modo que lo que aquí tenemos es esta referencia al desierto, y un desierto que se hace realmente inhóspito, ¿no es cierto?, hacia el fondo del cuadro, hacia el fondo de la composición. Um, También tenemos, por ejemplo, de San Antonio Abad, ¿no es cierto?, esta pintura que muestra los trabajos de estos frailes. O sea, no es que iban y rezaban todo el rato, ¿no? Ellos tenían que procurarse también su alimento. Algunos, según refieren las leyendas, las distintas leyendas, algunos comían lo que encontraban, las hierbas, los frutos, ¿no es cierto? Y otros habitaron lugares más apropiados para trabajar la tierra, sembrar sus alimentos cerca del agua, y luego se encerraban en sus celdas, como vemos aquí, los frailes, a la contemplación mística, a la lectura de los libros sagrados o al rezo, como vemos aquí arriba en el caso de San Antonio Abad, ¿no? Y aquí vemos la figura del santo, que es uno de los primeros que establece unas reglas precisas para los frailes que están en el desierto. Una regla precisa es que el que no trabaja no come, ¿no? Y entonces lo que hacía, lo que enseña con el ejemplo San Antonio Abad es, por ejemplo, a tejer canastas, trabajar haciendo canastas, y luego se iba al mercado más cercano y la vendía. Y, ¿no es cierto? O las cambiaba, más que vendía, las cambiaba por aquellos frutos o aquellos alimentos o aquellas, en fin, a veces compraba telas también para hacerse una nueva túnica, porque la anterior bueno, ya se rompían, se gastaban, etcétera, ¿no? De modo que esto es un poco la experiencia de San Antonio Abad, que es, digamos, el ejemplo, un arquetipo de lo que nosotros podemos pensar sobre los anacoretas, ¿no? Eh, la palabra desierto, ¿no es cierto? Cuando escuchamos la palabra desierto, entendemos que es un lugar pues lleno de arena y de rocas, ¿no? Una cosa inhóspita, inapropiada para la vida, ¿no? Este es el nombre con el que todos los textos desde el siglo VI después de Cristo hasta el presente han mencionado como el espacio geográfico idóneo de los ermitaños. Sin embargo, muchas veces tenemos que nosotros ponernos a pensar de que el desierto no necesariamente es como se le menciona en los textos, ¿no? A veces desierto también se refiere a algún lugar alejado de los centros más importantes, ¿no? Sobre todo porque, miren, no solamente en el lado oriental del Mediterráneo aparecieron estos santos, sino también en Europa, ¿no es cierto? Y en Europa no hay desiertos, pero la palabra desierto aparece también en la biografía de algunos de estos santos, como por ejemplo en la vida de Santa María Magdalena, que llegada a la ciudad de Marsella, lo que hoy día es Marsella, se interna en los bosques y pasa los últimos años de su vida viviendo en una cueva donde los ángeles la visitaban, la sacaban, la llevaban al cielo para escuchar misa y la devolvían a su cueva, ¿no? Hasta el día de su muerte. Entonces, y así muchos santos que viven en la parte de Europa occidental y oriental también, ¿no es cierto? En las islas inglesas, etcétera. Y dicen los textos, vivían en los desiertos, ¿no? Se fueron al desierto. Pero, reitero, hay que entender la palabra desierto en algunas lecturas, en algunas leyendas, de dos maneras, ¿no? El desierto propiamente dicho, tal como lo entendemos, o la más bien, en algunos casos,
el desierto es simplemente un lugar apartado, un lugar donde en las montañas, en los bosques más alejados, etcétera, ¿no? Y esto es lo que ha recogido la pintura peruana, la pintura cusqueña del siglo del virreinato. Si ustedes ven bien aquí, ¿no es cierto? San Antonio Abad está sobre un fondo de paisaje casi romántico, ¿no? Es casi un mundo arcádico paralelo al nuestro, ¿no es cierto? Un mundo donde aparece todo en paz, todo quietud, el arroyo, no el arroyo, sino el pequeño río de agua, ¿no es cierto? Los árboles, en fin, la palmera, las copas de los árboles, en fin, todo lo que está todo quiero decir que es muy cálido, no tiene nada que ver con el desierto, ¿no? Y es que la pintura cusqueña, la pintura peruana en general, sufre la influencia del grabado flamenco, y el grabado flamenco evita la interpretación gráfica del desierto y coloca las imágenes y sus personajes y las escenas y las tragedias, las coloca sobre un fondo arcádico, sobre un fondo de paisaje ideal, ¿no? Y así es lo que vamos a ver nosotros en las pinturas, ¿no? En las dos series estudiadas hasta ahora, ¿no? Entonces, encontramos, miren esto también en la misma serie de la vida de San Antonio Abad en su capilla en el Cusco, ¿no? Es el encuentro con Pablo el Ermitaño, ¿no? El encuentro con Pablo el Ermitaño viene porque es una de las partes más importantes, digamos, en la biografía de ambos santos. Tanto Atanasio, que escribió sobre San Antonio, como San Jerónimo, que escribió sobre Pablo el Ermitaño, hacen referencia, hacen hincapié en la importancia de este encuentro. Importancia porque se mencionan en estos relatos geográficos, se mencionan muchos elementos simbólicos. Y es estos elementos que tienen una doble lectura, que corresponden a una asociación de ideas para obtener un significado. Esto es lo que se acostumbró desde los comienzos de la Iglesia Católica y ha permanecido como una constante en el arte cristiano y en el arte en general hasta el siglo XIX, o a veces hasta el XX, ¿no es cierto? Pero generalmente hasta el siglo XIX como una constante en el arte. Y es así que a partir del significado de algunos elementos que la Iglesia ha destacado, ¿no es cierto?, a partir de las leyendas geográficas que se han escrito por miles y miles, ¿no es cierto?, debido a esta importancia que la Iglesia le ha dado, esto es que hoy tenemos una disciplina que ayuda mucho a la historia del arte cuando está bien llevada, por supuesto, que es la iconografía. La iconografía, a la que habría que añadir la iconología, son disciplinas auxiliares de la historia del arte que nos ayudan a entender una cierta lectura de las obras, ¿no? Aquí, para hacerlo no muy largo y no muy denso para vosotros, miren ustedes, por ejemplo, cuando San Antonio Abad recibe la visita de un ángel y le dice que en el desierto él no es el primero, sino que hay otro ser que es antes que él, mayor que él, y que esto lo busque para que aprenda de él. Y entonces San Antonio Abad, de un hombre que ya en ese momento tenía 93 años, se levanta y comienza a andar por el desierto sin saber a dónde estaba la vivienda de Pablo el Ermitaño. Y en el camino pregunta a un fauno, que fauno es una imagen, ¿no es cierto?, del mundo pagano, una imagen que está relacionada
con lo anticristiano, ¿no es cierto? Y entonces él le pregunta dónde está la vivienda de Pablo el ermitaño, y el fauno que había sido enviado por el infierno para mandar al santo Antonio por otro lado, no puede, frente a la santidad y a la espiritualidad de Antonio, no puede negarse a decirle cuál es el camino, ¿no? A pesar de que señala, eso lo describe muy bien Atanasio de Alejandría, ¿no? A pesar de que señala una dirección, y él le dice exactamente por dónde tiene que ir. Y al final de sus indicaciones le dice que ruegue por ellos, ¿no? Finalmente el santo se aleja, y en otro momento de su camino se encuentra con un centauro, como vemos al fondo, el cual, al ser preguntado por el santo, le dice solamente que siga caminando, y no puede negarse o no puede, no tiene la fuerza espiritual como para engañar al santo Antonio. Otros elementos, ¿no es cierto?, que hay en la composición, ¿no? Son esta palmera, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es dos cosas, ¿no? La palmera, cuando está presentada de esta manera, es el símbolo de la vida eterna, ¿no? Símbolo del sol y la vida eterna. Y cuando está presentada de forma, como vemos acá, con dátiles, es el símbolo de la hospitalidad, ¿no? La cueva donde vive Pablo el ermitaño es un vientre femenino, que es de donde sale el nuevo ser, el nuevo hombre, el hombre santo. De esa manera, ¿no es cierto?, el desierto pues tiene también esta connotación de formar un nuevo hombre santificado, un nuevo hombre que encuentra gracia ante Dios. Y por supuesto, los dos frailes, cuando se encuentran, comparten un pan que un cuervo les trae, ¿no? Normalmente a Pablo le trae medio pan todos los días el cuervo, pero ahora, como tiene visita, le trae un pan entero. Y ambos santos parten el pan, y este pan es el símbolo de la Eucaristía, es el símbolo del cuerpo de Cristo que ambos santos comparten en sus prácticas piadosas, ¿no? De modo que hay que tener en cuenta pues muchos de estos pensamientos a la hora de interpretar un cuadro, para que podamos llegar a una interpretación adecuada, ¿no? El tema de las tentaciones de San Antonio han sido pintadas por una gran mayoría de pintores del Renacimiento, de finales del Gótico, del Renacimiento y del Barroco. Las tentaciones a los santos del desierto, ¿no es cierto?, las tentaciones del demonio, se fijan en dos puntos, ¿no? Primero, hacerlos dudar y perder la fe, desesperarse ante situaciones, y de esta manera hablar contra Dios y perder completamente a la fe. Y el segundo punto del interés de los demonios es atacar desde el punto de vista de la castidad del santo. De modo que aparecerán siempre formas de mujeres voluptuosas, ¿no es cierto?, o algunos elementos como instrumentos musicales relacionados con los sentidos. Todo esto tiene una intención, ¿no es cierto?, por parte de las fuerzas del mal, de hacer pecar a los santos. Y en el caso de San Antonio, ya le digo, sus tentaciones, las sucesiones con los demonios, pues son tan célebres y han quedado escritas, ¿no? Porque han sido, Atanasio ha recogido todas estas tentaciones, que a veces en las visitas que le hacía el diablo, esas tentaciones podían durar por días y días, ¿no? Es decir, cuando después que pasaba que el demonio se iba fracasado, Antonio abría la puerta para recibir a sus discípulos, estaba medio muerto.
y más de una vez los discípulos pues, narran que tenían que recogerlo para curarle las heridas, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de las tentaciones es muy importante. En esta serie hay otras escenas de las tentaciones donde el diablo aparece disfrazado de mujer, aparece ofreciéndole un oro a cambio de que reniegue de Cristo, ¿no es cierto? En fin. Pero con que es el cuadro más grande de la composición de la vida de San Antonio, creo que tenemos una buena idea de cómo es que el pintor, el anónimo pintor que hizo esta serie, ha conocido algunos ejemplos del Bosco, por ejemplo. Miren ustedes aquí algunas formas muy fantasiosas, ¿no? Muy, así podríamos pensar que es eh, de una manera pues muy imaginativa, las formas, ¿no? Todo el mundo diabólico, infernal, aparece aquí de visita a San Antonio que está rezando, ¿no es cierto?, mientras los demonios lo jalan, lo empujan, y aparece el gran demonio aquí, escupiendo sobre el santo. Esto, pues, es impactante. Ese es el único cuadro de la serie de la vida de San Antonio que está relacionado con un grabado que es de Jacques Caillot, un grabador francés del siglo XVII, que tiene una composición grabada similar a esta y de donde se supone que procede esta composición, ¿no es cierto?, tomada por el maestro anónimo que haya pintado estos cuadros, ¿no? Ahora, vean ustedes también, eh, eso es esto, en la capilla de San Antonio, ¿no? Nos encontramos ahora en la otra orden religiosa, en la otra casa religiosa, donde hay una serie de santos ermitaños también que pues forman un grupo muy interesante, porque uno dice, ¿por qué la pintura colonial encargó estas obras? ¿No? Porque muchas veces son santos que no son populares en nuestro medio. Nosotros conocemos a San Francisco de Asís, a San Francisco Solano, Santa Rosa, San Martín, Santo Domingo, San Ignacio Loyola y algunos santos más, que son los que tuvieron una presencia muy grande, muy importante desde el virreinato, ¿no es cierto?, en virtud de las prédicas y de la catequización. Y entonces estos santos han estado permanentemente en nuestro mundo religioso, en nuestra mentalidad religiosa, ¿no? Sin embargo, esta serie de la orden, no es orden terciaria, sino esta serie después me voy a acordar, esta serie, ¿no es cierto?, tiene nombres de algunos personajes o presenta algunos personajes cuyos nombres son bien ajenos a nuestro espíritu místico, ¿no? Ese es el caso de Macario, por ejemplo, hay varios santos Macario, y todos son eh, anacoretas, ¿no? En este caso Macario es Macario el egipcio. Macario el egipcio que se aleja, ¿no es cierto?, es un hombre que es muy joven también, vive alejado, y de pronto ve una serie de animales en el bosque, y entre los animales del bosque aparecen dos anacoretas semidesnudos que señalan y se acercan a él. Y son efectivamente dos anacoretas que están curiosos por saber las cosas del mundo, por saber lo que pasa. Macario le cuenta lo que pasa y luego se aleja, ¿no? Entre estos animales que vemos allí en el fondo, hay dos que deberían deben ser mencionados, ¿no? En primer término, este unicornio. El unicornio, de acuerdo a las leyendas desde la Edad Media y de antes, ¿no es cierto?, el unicornio solo aparece frente a personas de una gran pureza espiritual, que pueden ser hombres
o mujeres vírgenes, ¿no es cierto? De modo que ya aquí tenemos una lectura de este animal que esto implica pues toda la composición y a todos los personajes. Más atrás tenemos un elefante que simboliza la fuerza, ¿no? Y en este caso, de acuerdo a los bestiarios medievales, la fuerza de un elefante o la presencia de un león o fuerza de un león está asociada a la fuerza espiritual. El elefante es la fuerza espiritual y el león es la fuerza que tenemos a través de Jesucristo, ¿no? De modo que, en fin, bueno, el análisis de estos cuadros supone pues un pequeño conocimiento de algunas fuentes documentales eh, iconográficas, ¿no? Por otro lado, la serie de esta casa franciscana en el Cusco, la serie es una pena, pero está en mal estado, aunque me dicen que ya las han restaurado, pero no sé si esto es así. Cuando yo vi los cuadros y tomé las fotos, estaban en muy mal estado. Yo siempre me imagino lo lindo que sería esta serie, que después les voy a mostrar otros cuadros, claro, lo linda que sería esta serie con estos colores refrescados, limpios, las telas, los colores refrescados. Y miren este conjunto de flores de primer plano, pues. Es que es una belleza realmente, y esto es parte del encanto de los maestros cusqueños del siglo XVII. Esto es parte de aquello que hace de la pintura cusqueña de la época colonial una experiencia y una referencia, ¿no es cierto?, a las virtudes plásticas de los maestros andinos. Ahora, también hay santos, por ejemplo, como Coprés, ¿no es cierto? Coprés, que es un santo allí del este europeo, que la idea es que es un santo agricultor, es un santo que siembra sus alimentos, un día alguien le roba sus alimentos y el ladrón los hierve para, para comérselos, ¿no? Y resulta que no los puede hervir, las zanahorias, las lechugas, todo lo que vemos aquí que ha sembrado el santo en este campo que él ha cultivado, no lo puede comer porque no se hierve. Entonces va donde el santo y se los devuelve. Y el santo los pone a hervir normalmente y comparte la comida con el ladrón. Esta es una de las muchas variantes de la leyenda de Coprés. Y también tenemos este cuadro, que no es muy bonito, porque está en mal estado, claro, pero a pesar del mal estado, miren ustedes las tonalidades de verde de los árboles, ¿no es cierto? La luz que cae sobre estos árboles, la parte de la oscuridad, los matices, los colores, y estas montañas que vemos aquí que tienen una razón de ser, ¿no? El señor se llama, aquí está su nombre, que se llama Guarín. Para encontrar quién era Guarín, por Dios, me he leído no sé cuántos libros, ¿no? Él se llamaba Juan Guarín, que era un hombre muy piadoso que vivía cerca de Montserrat, en el norte de España, y las montañas de Montserrat, claro, son muy altas, son impresionantes, oscuras, ¿no? Y se llaman Montserrat, porque en catalán es monte cerrado, ¿no? Cerrado no de cerrado, sino de cortado, ¿no es cierto? Porque así parecen las montañas como cortadas, de ahí viene el nombre de Montserrat. Por tanto, este es un hombre piadoso que iba a rezar constantemente a la iglesia de Montserrat. Pero un día ve a la hija del conde de Barcelona, que había acudido a la capilla también a rezar. Y entonces el demonio eh, lo empuja, ¿no es cierto?, a raptar a la mujer, violarla y para agregar un nuevo crimen, asesinarla. Es una historia horrible, ¿no? Yo le estoy contando así como muy escueto. Y entonces, a partir de esto, Dios lo castiga y lo obliga a caminar a rodillas como animal, ayudándose de las manos, y a esconderse en una cueva. Y lo obliga a vivir así
hasta el día en que sea perdonado por aquellas personas que han sido afectadas con la muerte, por la muerte de esta chica a la que él asesinó. Un día es descubierto por unos jinetes, que son jinetes de caza, que eran mandados por el conde de Barcelona, el padre de la niña, ¿no? Lo encuentran y lo llevan hasta la presencia del conde de Barcelona, que esto recibe la confesión de que él había matado a su hija. Y entonces le dice, por favor, dime dónde está para sacar sus restos y enterrarlos. Y entonces sí, lo perdona, ¿no? Recibe el perdón y en ese momento ya puede caminar sobre sus dos pies. Y entonces él lleva a la comitiva del conde de Barcelona hasta el lugar donde él había cometido el asesinato y encuentra que la muchacha estaba viva. Y el padre la quiere llevar a su casa, al palacio, y ella le dice, no, padre, prefiero quedarme aquí. Y es así como se da inicio a un convento, a una orden femenina de Montserrat, ¿no? Auspiciada, claro, por esta señorita, por esta niña, por la hija del conde de Barcelona, que a partir de aquí, pues, vivió su vida entre las monjas y rodeada, pues, de un ambiente. Ahora, estas pueden ser leyendas. Si existió o no existió tal hecho, si tal personaje o tal otro existió o no existió, esto, reitero, pueden ser leyendas alimentadas por por la iglesia, porque a través de ellas encontramos dos cosas importantes, ¿no? La fe, la fuerza de la fe, y también la infinita bondad de Dios para disculpar los pecados graves, como en el caso de este hombre, ¿no? Y de esta manera encontramos este cuadro que si no hubiéramos buscado en los libros, no sabríamos interpretar a este personaje de esta manera, ¿no? Bueno, y este es el grabado. Este es un grabado en donde para más confusión figura el nombre de Ioannis como Juan. Entonces, cuando yo tengo esta pintura por primera vez y dice Guarín y el grabado de una composición similar dice Ioannis, la confusión es máxima. Y entonces todo viene a coincidir cuando encontramos la leyenda de Juan Guarín, ¿no? Que esto ocurrió de acuerdo a las leyendas en el siglo XIII, en el norte de España. También hay mujeres como Santa Sofronia, por ejemplo, que es una santa italiana, de Tarento, que desea vivir en soledad, desea dedicarse a la reflexión espiritual, y en Tarento no lo puede hacer, de modo que se escapa de su casa, se va de Tarento, toma un barco y se va a una isla que hay cerca de Tarento, ¿no? Y allí en la isla se dedica a la contemplación mística, a reflexionar sobre el Espíritu Santo, la Divina Trinidad, una serie de temas que ocupan a estas personas de una alta espiritualidad. Ella se le retrata generalmente escribiendo su nombre en un tronco de árbol, lo que se encontró en un momento, se encontró el nombre de la santa en este árbol. Y luego, al momento de su muerte, ¿no es cierto? En el momento de su muerte, ella es cubierta de flores por unas aves que se acercan a ella. Y así permanece cubierta de flores, y hasta que un día los pescadores sienten que hay un aroma delicioso, un perfume que no saben, que no habían olido antes, un perfume que viene del interior de la isla, y entonces buscan y encuentran a la santa así muertita, ¿no es cierto?, cubierta de flores, cuidada por las aves, ¿no? Y entonces la recogen y se la llevan a la ciudad de Tarento y la depositan en la catedral, a la espera de construir una ermita o un pequeño templo donde la santa pueda pueda recibir el culto que le corresponde, ¿no? Entonces,
Estas son un poco las leyendas. También quiero mostrarles, por ejemplo, a Santa Pelagia, ¿no? Que corresponde también a la serie que está en la Casa Franciscana en el Cusco. Este es el grabado, ¿no es cierto? Este es el grabado y esta es la pintura. Eh, y la pintura, vean ustedes, tiene varias diferencias con el grabado, ¿no? La santa inclinada sobre un crucifijo, sobre una cruz, ¿no es cierto? Rezando, y en el fondo una ciudad y gente, y una grulla parada en esa parte que parece el río, ¿no es cierto? Y una liebre que salta. Ambos animales eh, simbólicos, ¿no? En relación con la santidad y con la espiritualidad de la santa, en lo que se refiere a la grulla, pero la liebre es un animal que recuerden mucho el pasado pagano de la santa, ¿no? Muchas de estas santas han sido bailarinas, cantantes, prostitutas, han tenido una vida determinada que en un momento esta vida se detiene porque hay algo que las empuja a renegar, a dejar esta vida de pecado, ¿no es cierto? Y luego a dedicarse a otras tareas. Y la Santa Pelagia, ¿no es cierto? De Antioquía, se va en un momento, deja todo el lujo, todas sus actividades y vestidos y joyas y cosas de cortesana, y se va disfrazada de hombre, se va a un lugar en la costa mediterránea, en el norte de Siria. Y allí se refugia en ese lugar, ¿no es cierto? Y allí pasa muchos años de su vida vestida de hombre. Esto es un aspecto también de la vida de los santos ermitaños, que es el transvestismo, ¿no? Las mujeres generalmente iban disfrazadas de hombre para evitar la tentación en aquellos que habitaban en el desierto, que eran santos, pues hombres, frailes de toda edad. Había desde los muy, muy jóvenes hasta los mayores, ¿no? Pero para evitar ciertas ideas y ciertos peligros, las santas mujeres generalmente iban disfrazadas de hombre, ¿no? Recién cuando murió y los frailes se acercan para limpiar el cuerpo, envolverlo y poderlo enterrar, allí se descubrieron que era una mujer, ¿no? Siempre fue considerada Recoleta franciscana del Cusco. Nos presenta, bueno, una confusión iconográfica, ¿no? Porque tenemos a la santa en oración, igual al modelo grabado, tenemos el ave esta, zancuda, ¿no es cierto? Y la liebre. Pero aquí tenemos a una santa que está recibiendo la comunión por parte de un fraile, ¿no? Esto no corresponde a la vida de Santa Pelagia. Es el pintor anónimo el que la ha puesto aquí, lo ha puesto aquí porque por alguna razón que no podemos conocer ya ahora, ¿no? Y por otro lado, yo no lo veo de aquí porque, reitero, me tapan los cuadritos. Aquí, al lado de la santa, encontrarán ustedes tres panes, ¿no? Esos tres panes también son un error iconográfico, lo menciono siempre porque la iconografía fue siempre una preocupación para los que encargaban las obras durante el virreinato, porque de acuerdo al respeto a la iconografía o a la exactitud iconográfica, se mantenía, ¿no es cierto?, un contenido doctrinal eh, propio de cada imagen, ¿no? No se solía representar a una imagen con los atributos iconográficos de otra, ¿no? Porque eso era un despropósito y la iglesia lo penaba. En este caso, aquí ha pasado esto, y reitero, lo muestro porque es una cosa curiosa, ¿no? Santa Placia está aquí representada con atributos iconográficos
vean ustedes, que son propios de Santa María de Egipto o Santa María Egipciaca, que está también retratada en la misma serie. Yo le pongo aquí, esta es la imagen de Santa Pelagia, aquí están los tres panes, y los tres panes también los encontramos aquí, en Santa María de Egipto, ¿no? Santa María Egipciaca. Bueno, desde otro punto de vista, la cercanía estilística, cromática y de texturas que las santas lucen hoy día, a pesar del mal estado de conservación, nos lleva a pensar pues, que son obras de una misma mano, ¿no? Entonces, cuando nos ocupamos de Santa María de Egipto o Santa María Egipciaca era una cantante, bailarina de Antioquía, perdón, ay, por Dios, bueno, de esta ciudad de Egipto, no me acuerdo ahora, que es Alejandría, perdón. Ella es de Pelagia, Santa María de Egipto es de Alejandría. En Alejandría, Santa María de Egipto era una señorita que muy alegre, ¿no es cierto?, y muy guapa, y tenía muchos amigos, por decirlo de alguna manera. Pero un día dice, hay una caravana de 600 hombres que va a ir a tierra, a Jerusalén, a Siria, estos lugares. Y entonces ella deja correr su imaginación y dice, yo también voy. Y entonces se despide y se va en la caravana hasta Palestina, en Palestina. En Palestina los peregrinos entran a un templo al cual ella también quiere entrar, pero algo no la deja. No puede entrar al templo y escucha una voz, tú no puedes entrar al templo todavía, tienes que irte al desierto. Y allí pasarás el resto de tu vida. Y entonces ella se ve empujada al desierto, se ve inmersa de pronto en un medio geográfico donde pasó verdaderamente el resto de su vida. Y en el momento en que ella acepta su destino, aparece un ángel ofreciéndole 3 panes. Y con esos 3 panes vivió 47 años en el desierto, ¿no? Es el milagro del pan y la jarra de agua que vemos al fondo. Cuando estaba próxima a morir, Santa María Egipciaca se encuentra con San Zósimo, que era un fraile de un convento del Sinaí, que estaba haciendo sus ejercicios espirituales, y de pronto siente una sombra, algo que corre de un lado para otro tras de él, y él pensaba pues que era el maligno, ¿no? Y resulta que escucha una voz y le dice, pásame tu capa, que estoy desnuda y tengo que hablarte. Entonces, cuando él le pasa su capa, de la capa de su uniforme, de su hábito, cuando él le alcanza la capa, se encuentra con una mujer que ha vivido 47 años en sin taparse, sin cubrirse, sin descanso, sin nada, comiendo lo que podía, además de los pancitos, ¿no es cierto? Pero una mujer que tenía la suciedad pegada al cuerpo, el cabello era como una masa que no se movía, toda sucia, ¿no? Era las uñas negras, mugrosas. Entonces, la descripción que hace Zósimo de María Egipciaca es terrible, ¿no? Y da testimonio pues, de lo que se produce en el cuerpo de estos seres cuando pasan su vida en el desierto. Y la destrucción de su cuerpo es la condición necesaria para salvar su alma. La destrucción de su cuerpo en vida era la condición necesaria para poder llegar al cielo. Por eso el título de este grupo de fotos se refiere a que el cielo comienza en el desierto. El desierto es el lugar
donde tu cuerpo se destruye por las condiciones ambientales y esa destrucción material contribuye a salvar tu alma, que será finalmente el propósito de todas estas personas que se reúnen en el desierto. Entonces, esto que vemos aquí es el encuentro de San Zósimo con María Egipciaca, que le dice que esto tiene que regresar el próximo año en ese mismo lugar porque tiene que enterrarla. Y le da la comunión. Y Zósimo se va y relata lo que ha visto, la experiencia con esta santa, y relata lo que ha visto en su convento, y es el fraile de ese convento el que publica la biografía de Santa María Egipciaca que San Zósimo le ha narrado porque ella se la ha contado. Ella hace esto, es una autobiografía, y San Zósimo la escribe y se la hace conocer al prior del convento en el Sinaí, a donde pertenece San Zósimo, ¿no? De modo que además, Santa María Egipciaca es una santa muy popular, una santa tremendamente popular en el arte de la Edad Moderna, especialmente en el Renacimiento, ¿no? Es una santa que propició no solamente temas de tesis en el siglo XVI, sino que propició también poesía, fue la inspiración para una diversa una diversa producción literaria, ¿no? Endechas, baladas, en fin, toda una serie de formas literarias que se refieren a Santa María Egipciaca. Y vean ustedes esta imagen, ¿no es cierto?, que corresponde al libro de Horas de Enrique IV de Francia, con la imagen de Santa María Egipciaca en el desierto, siempre con sus 3 panes, ¿no? Esto es el verdadero atributo iconográfico de Santa María Egipciaca y no lo que hemos visto de que el pintor ha colocado estos 3 panes como atributo de Santa Pelagia, ¿no? De modo que cuando este es el cuadro de la Recoleta franciscana del Cusco, ¿no? Entonces, miren ustedes, esta es la santa con sus panes, la jarra de agua y la santa en oración, ¿no? Aquí vemos, bueno, es una pena, pero aquí el lienzo tiene un enorme forado, una lástima cuando veo estos cuadros, casi me pongo a llorar, de esa manera, ¿no? Aquí hay la imagen lo que se ve es que aquí hay la imagen de la santa, muy parecida a esta que vemos aquí, de rodillas, y aquí la imagen y los pies de un hombre con un hábito marrón, que yo creo que de San Zósimo, que le da la comunión, ¿no? Al cabo de un año, San Zósimo regresa y se encuentra que tiene que esperar a la santa en un lado del río, y de pronto aparece la santa caminando sobre las aguas, limpia, perfumada, es decir, ya era otra imagen, ¿no es cierto? Hablan con él, luego ella se retira y al día siguiente él la encuentra muerta, como podemos ver aquí. Y para enterrarla aparecen 2 leones, o uno, según las versiones, que hacen una fosa en el suelo y allí colocan el cuerpo de la santa, cubren a la santa, ¿no es cierto?, cubren en la fosa y luego los leones se alejan. Y esa es la historia que vemos en este cuadro. Ahora, bueno, hay un cuadro en una colección privada de Lima que se basa en este grabado, la comunión de la santa, su muerte y los leones que contribuyen a hacer la fosa para depositar allí el cuerpo de la santa. Este grabado, bueno, ahí tienen los detalles del grabado, corresponde a una composición original de Martín de Fos, que es un excelso artista de los Países Bajos, ¿no? Es un miembro además de una enorme familia de todos maestros de la pintura, del grabado, etc. De modo que este grabado sirvió como base para hacer esta pintura, una pintura andina en donde vemos a la santa
recibiendo la comunión de San Sósimo, y al otro lado del río la santa aquí muerta, mientras un león cava una fosa para poder depositar allí el cuerpo de la santa, ¿no? En estos momentos, vean ustedes, el pintor ha imaginado que el desierto es este paisaje florido, este paisaje ideal, ¿no? Porque en algunos casos, las hagiografías han mencionado que, como por ejemplo para la muerte de San Pablo Ermitaño, ¿no es cierto? El cielo envía a los santos, un poco antes de morir, les envía una imagen de lo que les espera en el cielo. Y lo que les espera en el cielo son una serie de bondades, como un paisaje de este tipo, ¿no es cierto? Una serie de imágenes ideales, ¿no es cierto?, de un paraíso que es a donde van a ir a vivir cuando suban al cielo. De modo que esto es lo que también percibió San Antonio Abad cuando fue al cabo de un año a encontrarse nuevamente con Pablo el ermitaño, y lo encontró muertito, arrodillado. Pero antes de encontrarlo de esa manera en su cueva, encontró él que también que el paisaje había cambiado. Ya no era el paisaje desértico, sino había riachuelos, agua, un olor a perfume en todo el ambiente, aves, árboles, plantas, flores, etcétera, ¿no? Y esto está en la bibliografía especializada, en las hagiografías muy antiguas, ¿no es cierto?, donde se menciona este hecho, ¿no? Por eso es que quizás esto ha influido para que los grabadores flamencos hagan este tipo de paisajes, ¿no es cierto?, que son las que van a inspirar a los pintores, a los maestros coloniales. Luego, tendremos también algunas imágenes en la pintura propiamente colonial, propiamente andina, ¿no es cierto?, como este cuadro, donde en medio de toda esta vegetación dorada, de colores, con árboles y pajaritos y todo, aparece la imagen de este santo, que es Guarino, el que habíamos hablado, condenado por el asesinato de esta chica. Lo vemos aquí yendo a buscar su alimento que está aquí en el suelo. Del otro lado, Santa María Egipciaca, acompañada de los 3 panes y un crucifijo. Y aquí hay otros dos anacoretas que están cerca de este que está sentadito y leyendo junto a la cueva, y este otro que va caminando con ayuda de un bastón. Y todo lo demás, vean ustedes, ya son manifestaciones propias de la pintura colonial devocional, ¿no es cierto?, que resulta, pues, algunas imágenes son muy, muy atractivas y muy importantes, porque manifiestan, pues, el conocimiento, el conocimiento técnico de la pintura, el conocimiento del paisaje, que es paisaje propio de los pintores andinos, ¿no es cierto?, y la destreza de estos hombres para representar el mundo natural y el mundo ideal, ¿no es cierto?, imaginario, en sus pinturas. Tendremos dentro de este culto al paisaje en el siglo XVII, tendremos el trabajo de Quispetito en cuadros como este de Jesús y la Samaritana, que está en la colección Barbosa Ester de Lima, ¿no? Este cuadro se basa en este grabado, donde también vemos el mismo tema y una construcción del paisaje en profundidad, tal como vemos aquí en este cuadro, solo que el pintor aquí ha sido mucho más generoso con las formas ampulosas del paisaje, ¿no es cierto?, y los fondos de perspectiva, que es lo que vemos en el grabado. Pero el grabado corresponde a una obra del siglo XVI, ¿no es cierto?, de carácter flamenco, ¿no? Tenemos también algún tratamiento del paisaje, y ahora estoy hablando del paisaje porque el medio geográfico es importante en el entendimiento de los anacoretas, ¿no? Entonces, vean ustedes
en la pintura colonial peruana del siglo XVII hay un grupo de pinturas que pertenecieron a la capilla de Hualaollo, en Junín. Esta capilla de Hualaollo fue asaltada hace muchos años por comerciantes inescrupulosos, se robaron las pinturas, y lo único que quedó fue un lienzo ya sin imágenes tirado en el suelo. Después se robaron las pinturas. Esto, el Ministerio de Cultura, felizmente, ha actuado rápido aquí y ha conseguido salvar de los ladrones, me parece que son 8 pinturas, ¿no? De una serie de más de 20, y no sabemos dónde está el resto. Pero estas pinturas corresponden a imágenes de las imágenes bíblicas. Por ejemplo, en el caso de Abel, que hacen un sacrificio, ¿no es cierto? Estas imágenes corresponden a una fuente grabada de Vierix, de uno de los hermanos Vierix, flamencos también, ¿no es cierto?, que ilustraron un pequeño libro sobre los orígenes del hombre, que ha sido publicado en el siglo XIX, ha sido publicado en Inglaterra, y de los cuales hay versiones castellanas, ¿no?, pero con medios piratas, ¿no? Pero esto contienen los grabados, ¿no? Y los grabados nos muestran pues un tratamiento determinado, siendo en comparación con la pintura pues de un gran placer visual, una manera de entender cómo es que el maestro andino concebía el paisaje, los colores, cómo aprendía e interiorizaba estos paisajes y los exponía en cuadros como los que vemos aquí, ¿no es cierto? Estos son algunos detalles para que podamos ver la intensidad de los colores, las formas de los frutos, de las flores, los peces, etcétera, ¿no?, que hacen pues la pintura colonial una gran fuente de atracción. Y esto es el grabado, que es en medio de feciero, ¿no es cierto? Pero es el grabado, la composición original, que corresponde a Jean Vierix, ¿no?, que está tomado del libro Creación y la historia temprana del hombre, que esa sería la ilustración que corresponde a la plancha grabada número 14. Y esto, por otro lado, también hay algunas imágenes donde podemos encontrar también referencias al paisaje que son comunes en la pintura colonial peruana. Y esto, en este caso, lo que podemos ver es algo que se llama el paisaje de ideas, ¿no? Paisaje de ideas y conceptos. Tenemos en primer plano la huida a Egipto, pero también es la Virgen de la Leche al mismo tiempo. Esto, la Virgen de la manera como solemos verla, ¿no es cierto? Esto, sobre el burro, cargando al niño, y San José conduciendo al burro. En este caso voltea para mirar a María, y detrás de ellos un ángel que lleva un plato con uvas y una granada abierta, que simboliza las uvas, la Eucaristía, que es la sangre de Cristo, y la granada abierta, que es la iglesia atacada, la iglesia siempre atacada, pero siempre triunfante. El burro camina sobre un camino bien lleno de flores, pero las flores son mayormente claveles y rosas, ¿no? Los claveles están asociados al sacrificio de Cristo, al sacrificio por amor, y las rosas son una de las virtudes, una de las letanías de la Virgen, que se le conoce como rosa mística, ¿no? Y en la parte de arriba son los granjeros que están cosechando, cortando el grano, ¿no es cierto? Y son visitados por un ejército que está buscando al niño Dios para matarlo, siguiendo la orden de Herodes, ¿no? Los granjeros, pues, le dan indicaciones falsas, con lo cual el ejército, el grupo de soldados, no puede nunca encontrarlo hasta que la Sagrada Familia llegue a Egipto. Y entonces, y miren ustedes cómo sobre la Virgen, sobre la cabeza de la Virgen está la palmera nuevamente, ¿no? La palmera, que reitero, simboliza el sol, simboliza la hoja de palma, simboliza el triunfo, y todo junto, ¿no es cierto? Todo junto señala el sol, el triunfo y la eternidad de la iglesia. Ahora,
Hay otras imágenes, ¿no es cierto?, que vamos a ver rápidamente para no pasarnos de la hora, aunque ya creo que nos pasamos. Miren ustedes el tratamiento del paisaje en la pintura colonial peruana. Es un tratamiento precioso, ¿no es cierto? Esta es una obra de Quispetito. Tengo aquí un detalle de la composición, unas texturas suaves, hermosas, ¿no es cierto?, que corresponden a la manera como es que Quispetito constituyó el paisaje. Fue Quispetito quien dio inicio a esta vertiente naturalista de la pintura colonial peruana. Es una vertiente naturalista que desgraciadamente sobrevivió muy pocos años a la muerte de Quispetito, ocurrida en algún momento entre 1680 y 1681. Entonces, eh, eh, después, en el siglo XVIII, la pintura colonial toma otras características, ¿no? Y entonces vemos también que entre las características que la pintura colonial del siglo XVIII toma, no solamente es el decorativismo y el mercantilismo de los talleres cusqueños, ayacuchanos y ya de toda una serie de lugares de los Andes, ¿no?, sino que también las formas se hacen más esquemáticas, más rígidas, menos respetuosas, digamos, de los volúmenes, de los espacios, de la perspectiva, ¿no? Y encontramos así un cuadro que está en una colección privada también, que es un cuadro firmado por Fray Basilio. Ahora, ¿quién fue Fray Basilio? Nadie lo conoce, no hay referencia sobre él. Entendemos que fue un fraile pintor que hacia 1710 hizo esta pintura, que desgraciadamente solamente tengo fotografiada en blanco y negro, ¿no? Pero eso es un poco las características de la pintura peruana del siglo XVIII, algunas características, porque hay una pintura cusqueña del XVIII maravillosa, ¿no?, unos grandes maestros, por otro lado, ¿no? Pero hay también esta producción masiva de pintores transhumantes que van de un punto a otro del virreinato y generalmente terminan en Lima, que Lima es el gran mercado para los pintores andinos, ¿no? Entonces, ya ven ustedes que el paisaje ha desaparecido. El paisaje es una referencia muy tímida de un arbolito, unas hojitas y una distancia que hay que no sabemos qué hay detrás. Esto es lo que ocurre con esto, ¿no es cierto? Esto que vemos aquí se transforma en esto que vemos al fondo en el siglo XVIII. Por eso les digo que la pintura, los pintores naturalistas, los paisajistas del XVII desaparece como una corriente artística, porque ya en un momento la pintura de fabricación popular que hay en el Cusco estuvo más interesada en la representación de santos y personajes que podían ser útiles en el mercado. Podían pintar las imágenes de los santos y las personas devotas compraban las imágenes de los santos, que no tenían pues esta actitud de estudio académico y representación fidedigna, veraz, de las texturas de la naturaleza, de los vestidos, de la piel, de los personajes, etc. Esto ha cambiado por completo, ¿no es cierto? Sin embargo, vean ustedes también la diferencia que hay aquí. Este es otro de los cuadros de la Recoleta franciscana, y nuevamente insisto, ¿no es cierto?, en la capacidad del maestro que hizo estas pinturas para mostrarnos pues esta composición en profundidad, esta perspectiva con unos lindos matices de los colores, de las flores, ¿no es cierto?, que constituyen el huerto de estos santos, ¿no? Un poco ya para terminar, quiero mostrarles este grabado que corresponde a los emblemas morales de Sebastián de Covarrubias de 1610. Allí se muestra una imagen de Pablo el Ermitaño, donde tenemos el huerto del santo, es decir, lo que necesita para vivir. El santo sentado junto a un riachuelo, que es su fuente de agua,
la palmera que lo dota de dátiles de los que vive, y esto tiene el desierto como lugar y espacio tranquilo donde el santo puede llevar a cabo sus reflexiones y realizar también sus propósitos místicos. Ahora, la idea del paisaje, está entendido como un lugar de oración, se trasladó después a los conventos, a los jardines conventuales, a estos espacios de los claustros que están generalmente divididos en 4 y que son una referencia del paraíso. Es una referencia del paraíso y al mismo tiempo es una referencia a estos espacios donde el fiel pues encuentra una determinada quietud y para la oración. Bueno, yo creo que vamos a quedarnos aquí, porque voy a seguir hablando hasta el día de Navidad, pero no creo que ustedes soportarían, porque acabarían aburridos y que no se aburrieron ya. Nada, ahora creo que viene la parte de las preguntas, ¿no? Exacto. Muchas gracias, profesor Marías. Realmente ha sido un gusto. Yo creo que concordamos con todos los asistentes al Zoom y al Facebook, que se ha sentido uno un poco como si estuviera viendo un documental en la televisión. Ha sido muy ilustrativo y además de una mirada muy amplia. Nos ha quedado claro, por ejemplo, el título, El cielo comienza en el desierto. Digamos, la conferencia ha sido plenamente entendible en ese sentido, ¿no? Ahora, quería agradecerle además porque nosotros solemos pensarnos a nosotros mismos en función de nosotros mismos, ¿no? Es un poco lo que de una manera un poco cruda se dice, solemos mirarnos el ombligo, ¿no? Y una conferencia como la suya nos muestra la importancia de entender que estamos dentro de un universo de significaciones en el que es necesario pensar qué está pasando en otros lados, ¿no? Cómo se reciben estas influencias, cómo se reinterpretan. Entonces, me parece que ha sido muy, muy valioso este estudio y además que, como usted nos comentaba, no está concluido y de hecho abre puertas, ¿no? Así que muchas gracias por eso también. Antes de empezar con las preguntas del público, quisiera una preguntita por ahí que se me quedaba. Hablando de estos santos anacoretas, San Antonio Abato, ¿no? De hecho, el santo, digamos, el santo reinterpretado en el Renacimiento no es el del siglo III, no es el del... Entonces, podría decirse que hay una asimilación al catolicismo, hay una reinterpretación de estos santos en las hagiografías. Y mientras me contesta esto, ya me ordeno y empiezo a mandar las preguntas del público. Muchas gracias. Vale, bueno, esto realmente yo no lo percibo, ¿no? No lo percibo. Los estudios de pintura colonial hacen referencia sobre todo a Cristo, claro, Dios Padre, la Virgen, la Trinidad y algunos santos que ya he mencionado. ¿Por qué? Porque esas son las imágenes importantes fueron las imágenes importantes para la catequización. Y usted sabe que esto es una actividad permanente, fue una actividad permanente durante la colonia. Las prédicas fueron sobre la vida de los santos, pero los santos, Santo Domingo de Guzmán, San Ignacio de Loyola, Santa Rosa de Lima, esto o el otro, que son muy conocidos. Y pero los otros santos no. Pero aquí hay algo que debo aclarar, por ejemplo, que me acabo de acordar. La serie de la Recoleta franciscana fue mandada a hacer para que sirviera como ejemplo a los frailes jóvenes que se formaban allí en esa casa de estudios. Y entonces se colocaban en distintos lugares de la casa por donde pasaban los frailes a sus aulas o regresaban o estaban en una suerte de recreo y veían constantemente a estos hombres santos y funcionaban como una suerte de publicidad subliminal, ¿no es cierto? Es decir, estos hombres eran el ejemplo a seguir
para ellos que eran estos frailes en formación. ¿Y por qué? Porque la casa de la Recoleta franciscana se mandó construir para formar allí a los estudiantes del sacerdocio, ¿no? Y entonces estas imágenes fueron útiles por eso. Pero yo creo que además hay muchos nombres de santos que no conocemos. Yo no he puesto algunos que no conocemos. Hay una gran cantidad de santos un poco lejanos a nuestra realidad, pero todos tienen en común que tienen una vida ejemplar, una vida de fuerza espiritual. Y yo creo que el interés de estos cuadros o la utilidad de estos cuadros, ¿no es cierto?, es servir como ejemplos de conducta. Perfecto, profesor. Además, la conferencia ha tenido como que varias etapas, ¿no? Claramente diferenciadas, ¿no? Y ha tenido una introducción que ha tratado este tema, casualmente, del martirologio y esto, ¿no? Y nuestra usuaria, María del Carmen Ulloa, desde Zoom nos pregunta si, más o menos en líneas generales, si existe un martirologio oficial del Vaticano o qué bibliografía podríamos revisar, si nos puede recomendar una para tener más información sobre este Bueno, catálogo de santos. yo no conozco ningún martirologio, digamos, auspiciado por el Vaticano, pero hay estudios sobre los mártires, hay muchísimos estudios sobre los mártires que son los primeros santos de la Iglesia Católica, de la Iglesia Cristiana. Hay muchos estudios y todos tienen su origen hay una colección de santos que corre en el Santoral Vaticano, que esto menciona los nombres, las biografías y los hechos santos de cada hombre, de cada santo, que esto tiene un lugar en el año. Cada día del año es un santo y cada santo tiene sus características. A veces más de un santo por día, santo o santa, ¿no es cierto? Y esto corresponde a textos que el Vaticano pues, ha difundido y ahora están fácilmente en Internet. Sí, que además eso era lo que hacía que varios de nuestros abuelos tuvieran unos nombres bastante curiosos, ¿no? Y era También, sí, por el santoral, ¿no? así es, así es. Así es. Bueno, tenemos otra pregunta. El desierto, el tema del desierto ha estado también como una constante y usted nos ha aclarado que no es el desierto, por ejemplo, uno suele pensar el desierto y se imagina el Sahara o el desierto de Atacama, Paracas, ¿no? Pero no es ese desierto. Y justo sobre eso, nuestro usuario Castor Saldaña, desde Zoom nos pregunta si el desierto geográfico en este contexto trascendente podría simbolizar también un desierto psicológico, es decir, al encontrarse con uno mismo en su soledad y luchar con los aspectos negativos de la mente y los pensamientos o demonios. Podríamos atrevernos a preguntar si está relacionado con la idea de apartado, ¿no? Que el santo es un apartado por Dios, ¿no? ¿Tiene esa relación? Sí, claro que sí. Es perfectamente dable la pregunta, porque ya lo he dicho, ¿no? Estos hombres se van, escapan o se refugian en el desierto. Y el desierto es el desierto, hay arena y rocas, ¿no? Y allí buscan lugares donde vivir. Y son lugares de soledad. Y lo buscan para eso, para la soledad, para tener una mente, ¿no es cierto?, solamente dedicada a la reflexión espiritual para que cuando llegue el fin del mundo no los coja de sorpresa y no estén sin purificar, ¿no? Entonces sí, perfectamente. Además, no solamente hay algo de psicológico, ¿no?, en esta actitud. Recuerden que también los frailes y las monjas, no frailes ni monjas porque no habían en estos momentos, sino hombres y mujeres santos que se refugian en el desierto, también lo, lo hacen por una necesidad psicológica también, de escapar de un mundo que no logran acostumbrarse.
Y esta es una actitud antisocial que esto los lleva a renegar de todas las comodidades que pueden tener en ese momento. Renuncian a todas las relaciones y conocidos que ellos pueden tener en estos momentos, ¿no? Y trasladan al desierto muchos de sus defectos como seres humanos. La envidia, ¿no es cierto? La angurria, en fin, y otros que para enterarse uno de cuáles eran los defectos más comunes en estos momentos, que estoy hablando del siglo IV en adelante, habría que leer a San Pacomio, porque él dicta normas para la vida en comunidad. Y en estas normas se prohíben muchas de las cosas que afectan a los seres humanos, incluso aquellos que van buscando una vida espiritual, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el robo, la homosexualidad, y todo esto queda entendido en una población que ni se baña, porque no se bañan, es el culto al cuerpo, ¿no es cierto? Ni se cambian de ropa. Entonces hay que entender también todo esto, ¿no? La gente se va al desierto con lo que tiene puesto y no necesita más, porque el cuidado del cuerpo es una vanidad, es pecado, ¿no es cierto? De modo que los pobres han debido tener un olor espantoso, desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde nuestro punto de vista actual, tan preocupado por estas cosas, ¿no? Pero en esos momentos, San Pablo Ermitaño, San Antonio Abad, o San Pacomio, o tantos otros que aparecen en las lecturas, son hombres, finalmente son hombres que habitaron la tierra y que pudieron sobreponerse a estas reglas, a estas necesidades que fueron creadas por la sociedad en la que vivían, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, queda muy claro. Además, creo que debemos tener en cuenta que el mundo en el que vivían no era el mundo de nosotros, ¿no? Del mundo del que se estaban apartando era mucho más violento, mucho más tendiente a la libertad de los placeres, ¿no? Bueno, eso es en el contexto, digamos, en el contexto oficial romano, ¿no? Porque esto se inicia bajo el Imperio Romano, ¿no? Y cuando ya el imperio desaparece en el siglo V, los reinos bárbaros ya cristianizados previamente, asumen una conducta de crítica a la antigüedad romana, y entre ellos, por ejemplo, San Agustín. San Agustín, que ve a Roma como la decadencia del mundo, pero que no puede permitir que caiga, porque Roma es el último de los 4 reinos que anteceden al anticristo. Si Roma cae, el anticristo gobernará el mundo. De modo que San Antonio Abad o otros santos de su época también, entre ellos San Pablo, van a criticar, ¿no es cierto? Van a estar contra Roma, pero al mismo tiempo van a procurar su permanencia como un modo de evitar el caos en el mundo, el caos que sería todo si el anticristo gobernara. Magnífico. Ahora, hay una pregunta que nos trae de nuevo aquí al mundo virreinal. Marcel Cáceres desde Facebook nos pregunta cómo era la reinterpretación, en todo caso, que estos artistas cusqueños hacían del desierto, dado que en los Andes no existe una geografía parecida y los espacios alejados como montañas y lagunas eran considerados huacas. O sea, él dice más o menos cómo se da esta imagen, esta representación del Bueno, desierto. recordemos que el pintor colonial depende de los modelos grabados. El modelo grabado le da al pintor colonial lo que va a trabajar, el tema que va a trabajar. Porque mucha de este contexto de la época es desconocido para un pintor que vive cerca de Cusco, que vive por Ayacucho, en fin. Y entonces para pintar, el maestro andino lo que tiene es una habilidad enorme con los pinceles. Es dibujante y es un colorista, ¿no es cierto?, de primer nivel. Entonces lo llaman para que pinte
pínteme usted la vida de San Antonio Abad, muy bien, deme el modelo o, como solía pasar, la orden religiosa que pedía un determinado tema, ponía a disposición del pintor un veedor que le contaba al pintor la historia del santo y cómo debía presentarse para que la iconografía fuera adecuada y no cambiar, digamos, el fondo doctrinal del tema. Entonces, el pintor lo que hacía era interpretar, que interpretaba magistralmente, porque sabía pintar, por supuesto, conocía su paisaje, tenía una determinada actitud frente a su paisaje, ¿no es cierto? Pintaba qué sé yo, las nubes, el sol, la punta de las montañas, sabía hacer los efectos de luz y sombra de una manera lógica, ¿no? Era una pintura, hacía una pintura maravillosa, ¿no? Si me permiten la expresión. Entonces, el pintor hacía esto, pero la cosa, digamos, formal, la cosa formal en cuanto se refiere a la definición de formas, la Virgen que mira para allá, Cristo que mira para el otro lado, y así, esto lo ve él en el grabado. Y retoma del grabado el fondo. Ya hemos dicho que los fondos de los grabados flamencos no presentan desiertos, sino presentan estos fondos boscosos, de flores, de lagos, etcétera, porque esto no es del gusto de la pintura o del arte flamenco en general la presentación del desierto. Muy bien, y justo eso más o menos tiene que ver con este tema que estamos hablando. María Carmen Ulloa nos pregunta, vamos a leer la pregunta, dice, si bien en ese tiempo decimos que las pinturas son de autor anónimo, la pregunta sería, ¿por qué no se sabe el nombre del autor? Siendo tan recargadas las imágenes y escenas, se nota que el pintor empleó muchas horas de trabajo y siendo que fue contratado por alguien para realizar la serie, debería conocerse su nombre. Y él agrega una pregunta, dice, ¿podría ser que pintaran en un lugar apartado o a escondidas? Además a esto, y perdón que no sea paso todavía, Sophie le da una respuesta que ya por ahí ya usted nos ampliará, que tiene relación también con la costumbre de firmar o no firmar las obras, ¿no? Ahora, viendo estos dos comentarios y preguntas, tenía una pregunta más, perdón que lo atiborre con preguntas. ¿Se ha encontrado documentación en protocolos notariales sobre contratos hechos con estos pintores? ¿Cuál era la relación con eso, entre los templos virreinales y estos pintores? A ver, vamos a ver porque el tema es bastante complejo, ¿no? Sí hay una investigación hecha desde hace varios años, una investigación hecha por algunos estudiosos que ya no están con nosotros, por ejemplo, el doctor Francisco Stavni, el matrimonio Mesa-Gisbert, ¿no es cierto?, entre otros más cercanos a nosotros. Ellos han investigado documentalmente, o, por ejemplo, hay un sacerdote, un padre que también ya ha fallecido, que investigaba sobre arquitectura virreinal, ¿no? Y entonces todos estos nombres han sacado a luz diversos personajes, diversos nombres, que ahí se conocen muchísimos nombres. Lo que pasa es que de muchos de estos nombres no conocemos obras, ¿no es cierto? Y de muchas obras no se conocen los nombres, porque la investigación que es necesaria, que es la vía a través de la cual hay que buscar la información, la investigación nos puede llevar 30 años para encontrar un nombre o una fecha, o nos puede llevar 30 minutos, y no lo sabemos. Vamos a un archivo, a un repositorio de estos, y comenzamos a buscar por las fechas, por la notaría que tenemos anotada, ¿no es cierto? Y allí hay que encomendarse a Santa María Egipciaca para poder ver, ¿no es cierto?,
algunos, poder descubrir algunos nombres. Entonces, lo que falta por otro lado, miren, por un lado, son muchas cosas, ¿no? No hay más nombres, ni más, y no tenemos biografías de los pintores coloniales, ni una. Entonces, lo que nos falta es investigar, pero para investigar, el investigador tiene que tener ciertas necesidades materiales satisfechas. Si no, no puede, no puede investigar. No le pida a un hombre que trabaja como maestro y que luego a partir de las 3 tiene que trabajar como taxista y luego a partir de las 8 tiene que ser vigilante en la puerta de una fábrica, no le pida un mayor rendimiento. El investigador tiene que tener las necesidades materiales satisfechas y la tranquilidad emocional y espiritual y mental para poder no solamente descubrir la información, sino interpretarla a la luz de una manera correcta, ¿no es cierto? Y eso en nuestro medio, a veces esa tranquilidad en nuestro medio a veces es difícil de conseguir. Y finalmente cuando se consigue y se hace un trabajo y se da para publicación, nunca lo publican, porque hay otro libro más sobre santitos y nunca lo publican. Ah, así va la cosa, ¿no? Entonces, bueno, espero eh, haber sido un poco claro sobre las condiciones en las que debe trabajar un investigador que procure pues tener a disposición las herramientas que lo ayudarán a sacar a la luz, ¿no es cierto?, toda esta serie de temas que de otra manera pues no se puede saber nada, de otra manera no se puede. Sí, 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 claro, ¿no? Un trabajo duro y Ujú. un camino muy escarpado. Así es. Vamos a hablar un poco de la vida de las santas. Hay unas dos preguntas aquí que desde Facebook, Paul Aaron Quispe nos pregunta, no, primero manda una felicitación, dice una conferencia genial, y dice, ¿nos podría comentar más sobre la vida de María Magdalena? ¿Cuál es la fuente para la narración de su vida, aparte de la Biblia? Pregunta. Bueno, la fuente de María, para saber la vida de María Magdalena, son muchos estudios y escritos que se hicieron en su época y poco después de su muerte. Hay una información documental muy importante que está en Internet, ¿no es cierto? Y que está a modo de artículos y de interpretaciones académicas. Para esto son muy importantes los archivos de las unidades de las universidades norteamericanas. Allí se concentra mucha de esta información, ¿no? Y también en el mundo académico francés, los archivos franceses y alemanes, y algunos italianos también, ¿no? Pero la vida de María Magdalena está determinada por, claro, su relación con Cristo, la manera como es expulsada de Palestina, de Siria, con su hermano, Lázaro, ¿no es cierto? Y llega y los ponen en un barco a la deriva, un barco sin remos, y el barco llega milagrosamente a lo que hoy día es la ciudad de Marsella. Allí el grupo que venía en el barco se separa y María Magdalena lo único que quiere es la soledad, vivir en soledad para rezar. Acuérdense que María Magdalena es una de las mujeres que tuvo la experiencia de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Y es una de las grandes seguidoras y defensoras de Cristo, ¿no? De modo que en los momentos en que Cristo ya no está, que había ascendido a los cielos, María Magdalena lo que hace es alejarse del mundo para acercarse a la soledad y a la reflexión espiritual. Y entonces, una vez que desembarca en Marsella, se aleja y por los caminos y se va a vivir a una cueva, ¿no es cierto?, que es donde los ángeles le indican que debe quedarse. Y reitero, recibe constantemente las visitas de los ángeles que la llevan al cielo
donde escucha misa, una misa realizada por Jesús, por Jesucristo, ¿no? Y a quien ella puede ver desde estas visiones y esa transportación que sufre, ¿no? Hasta que finalmente muere, ¿no es cierto? Y su cuerpo ella es elevada a los cielos, ¿no? Ahora, el arte la ha interpretado generalmente como una santa ermitaña en esta cueva acompañada de ángeles, pero siempre acompañada de un frasco de perfume, que es el atributo iconográfico que se refiere a la vida pagana que llevó antes de su conversión por la gracia de Jesucristo, ¿no? Pero claro, todo esto seguramente ya lo conoce la persona que ha preguntado, pero hay una documentación enorme y artículos sobre la vida de María Magdalena, pero reitero, es necesario entrar a los archivos de las universidades americanas, especialmente a Princeton y a la Universidad de Pensilvania y a la de Filadelfia, ¿no? Entre otras, porque hay muchas universidades que tienen pues, grandes archivos. Y generalmente los trámites administrativos para pedir un artículo son muy fáciles de llevar. Las universidades de Estados Unidos que dan muchas facilidades, ¿no es cierto? Muchas, pues lo digo porque me las dieron a mí. Yo tenía que leer algunos artículos que no sabía dónde estaban y con mucho tesón llegué a las universidades, especialmente a una de Washington, ¿no es cierto? Y a otra de Filadelfia. Y allí fui muy bien tratado, fueron muy amables y fácilmente se hacen las cosas. Ellos dan muchas facilidades para que la información se difunda, ¿no? Es eso. Muy buen dato nos ha dado. Muchos nos encontramos con ese problema de pensar y pensamos que está guardado todo bajo 7 llaves, no sabíamos que había tanta... No está guardado bajo 7 llaves. Lo que pasa es Ah, que muy la bueno. información es tanta y es tan dispersa que esto hay que acudir a muchos, tocar muchas puertas para poder juntar la información y tenerla frente a nosotros o frente en la pantalla, tenerla, ¿no es cierto?, para nuestro estudio. Doctor Mariesa, la conferencia ha tomado mucho interés, la gente ha hecho muchas preguntas. Vamos a hacer dos preguntas pequeñas, muy puntuales, y creo que ahí vamos terminando. La primera tiene que ver con María Egipciaca. Sí. La pregunta es si los tres panes, como atributo de María Egipciaca, tienen una relación con la triada como símbolo de la perfección. ¿Son acaso la representación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Se piensa eso, ¿no? Se piensa que generalmente hay esa idea que los panes se asocian a la Trinidad. No hay nada escrito sobre el tema, ¿no? Quiero decir, no hay una respuesta escrita sobre el tema. Hay muchos académicos que han estudiado la vida de María Egipciaca porque ha despertado mucho interés a lo largo del tiempo esta santa. Y los académicos, pues los investigadores, se han hecho esta misma pregunta, sin poder hallar una respuesta que sea, pues, que no sea una especulación imaginativa por parte del académico, ¿no? Pero no hay nada claro sobre esto. Perfecto. Y la última pregunta ya es de David Pereda, que nos pregunta qué elementos de sincretismo se han identificado en estas obras, ¿no? Pues, digamos, desde el grabado flamenco hasta la pintura colonial, Bueno, reinal. mire usted, el sincretismo mayor que encontramos en la pintura es que el pintor andino, que tiene una formación y una tradición para el ejercicio de su tarea, tiene que, eh, tiene que adaptarse a formas que vienen de fuera, tiene que adaptarse a un vocabulario artístico que viene de fuera, hacerlo suyo y devolverlo en forma de una composición.
Acuérdese que los pintores andinos mayormente tienen un tratamiento plástico distinto al de la pintura académica europea. Muchos pintores andinos, especialmente los del siglo XVIII, rescatan esta tradición, pero es esta tradición que viene posiblemente de épocas precolombinas, esta tradición, este manejo casi geométrico del espacio, del volumen, de la perspectiva, etc. Esto es parte de su tarea, parte de su tradición, pero la ponen al servicio de un vocabulario europeo. Desde mi punto de vista, ese es quizás el más grande ejemplo de esto, de unión, ¿no es cierto?, de este sincretismo cultural. Además, hay otros, por supuesto, ¿no? En muchas pinturas coloniales trabajadas a la manera española o flamenca, hay elementos propios de los Andes, ¿no? Animales de los Andes, una determinada vestimenta de los personajes, etcétera, ¿no? Los ejemplos sincréticos pues son muchos y habría que señalarlos, ¿no?, de acuerdo a conforme los vamos encontrando en un examen de estas pinturas nuestras. Perfecto, doctor. Cuando usted nos hablaba, por ejemplo, del paisaje de ideas, no podía dejar de pensar en ese redescubrimiento, del renacimiento, que es la perspectiva, ¿no? Claro. Varios planos en estas pinturas y en los grabados. Queremos agradecerle gentilmente, cordialmente, su exposición, que ha sido muy buena, y que a todos nos ha dejado satisfechos, llenos de mucho conocimiento y además llenos de muchas inquietudes, que creo que eso es importante también. Claro. Así que, antes de despedirnos, quisiera pedirle, por favor, si quiere decir algunas palabras para el Bueno, público. sí, a mí me gustaría también despedirme. He estado muy contento hablando de estos temas con ustedes. Si les ha sido útil, yo me siento sumamente complacido. Agradezco mucho su interés, su presencia, ¿no es cierto?, también sus preguntas. Y bueno, quizás en otro momento nos podemos volver a encontrar para hablar de otros temas también del arte colonial, que es nuestro arte, que es nuestra cultura, es nuestro patrimonio y que muchas veces no cuidamos como deberíamos cuidar. Nuevamente, agradezco a la Biblioteca Nacional del Perú por la invitación. He pasado un momento muy agradable, muy contento. Imagínense, con lo que me gusta hablar de estos temas, que me den la oportunidad de hablar es como que le den un caramelo a un niño, ¿no? De modo que por eso, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor Mayasa. La verdad es que ha sido un tiempo que ha pasado como si fueran 2 minutos. Ha sido muy entretenido y muy didáctico. Para Gracias nosotros ha sido nuevamente. también ha sido un gran gusto. Una de las cosas que ha quedado clara es que creo que falta una segunda parte de este conversatorio. Y bueno, antes de concluir la sesión de hoy, les comentamos que todas las sesiones están siendo grabadas, ustedes lo saben, se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, en Facebook, YouTube y además en podcast, pueden escucharlo mientras van haciendo alguna otra cosa, así que no hay motivo para dejarlo pasar. Al Bueno, público asistente le agradecemos su participación el día de hoy. Le recordamos que los esperamos en nuestra próxima sesión el lunes 21 de febrero, fecha en la que el magíster Diego Paitán presentará la conferencia titulada Teófilo Castillo, una travesía por el arte en Latinoamérica. Finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención contra la COVID-19, porque de esta batalla salimos todos juntos. Muchas gracias por su participación y nuevamente, doctor Mayasa, muchas gracias. gracias también. Adiós. Adiós. Buenas tardes.